Buenas tardes. Vamos a trabajar en esta instancia sobre la metodología de taller y el avance en las competencias dentro de lo que es el marco curricular nacional. Por un lado, para poder arribar a la metodología de taller que se pretende utilizar o que se pretende implementar o llevar adelante dentro de esta nueva propuesta educativa, tenemos que tener claro cuáles son los avances, ¿sí? Que hemos logrado llevar adelante en las unidades curriculares que impartimos, así como también los avances que hemos podido llevar adelante en el desarrollo de las competencias generales y de las competencias específicas. En este sentido, los avances en las unidades curriculares y el desarrollo de las competencias nos van a proporcionar los insumos necesarios como para poder plantear tareas que partan de los intereses de los estudiantes y que se puedan desarrollar mediante una metodología de taller. Otro aspecto que es muy importante y que sustenta la metodología de taller es la organización del marco curricular en ciclos como unidades de organización de métodos y de igualdad jerárquica en la estructura educativa, como señala Inés Aguerrondo, dejando de lado, dejando atrás la compartimentación de la educación en niveles, sino que hablar de ciclos tiene que ver justamente con la organización de unidades competenciales, curriculares y de contenidos, es decir, de saberes que se van reforzando, que se van integrando y que se van desarrollando no en forma aislada, sino en forma cíclica. Estos son presupuestos necesarios como para poder implementar realmente y llevar adelante una metodología de taller que les permita al estudiante aprender haciendo. Por lo tanto, el plan de educación básica integrada, como nosotros sabemos, está integrado por las unidades curriculares en las cuales nosotros, con nuestros estudiantes, desarrollamos competencias específicas y aprendizajes, saberes, pero a su vez esas unidades curriculares están inmersas en espacios que hacen que los saberes propios de una unidad curricular trasciendan, ¿sí?, a esos espacios que a su vez van a estar integrados en tramos de acuerdo con de acuerdo con el momento de escolarización por el cual el estudiante va transitando y que tiene que ver también con lo que hablaba hace un ratito de los ciclos. Esos ciclos que proporcionan o que van a estar de alguna manera propiciando la integración de los contenidos, de los conocimientos, la flexibilidad, la pertinencia
es decir, el porqué de los aprendizajes, los perfiles de tramos, es decir, aquellos perfiles que corresponden a cada uno de los ciclos educativos por los cuales transita el estudiante, el perfil de egreso de cada uno de los tramos y el perfil de egreso de la educación obligatoria, y las progresiones de aprendizaje, las cuales son muy importantes a los efectos de ir testeando cómo a partir de la unidad curricular, a partir de la integración en el espacio, a partir de la ubicación en el tramo y en el ciclo, el estudiante va avanzando. Por otra parte, las unidades curriculares tienen como finalidad el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias que, en principio, son competencias específicas, pero que están atravesadas por las 10 competencias generales que marca el marco curricular nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las competencias específicas no están descolgadas ni están separadas de lo que son las competencias generales y viceversa. Las competencias generales van a nutrir a al desarrollo de las competencias específicas y de los saberes. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda apropiarse de los conocimientos, de los saberes, y los pueda aplicar, es decir, pueda ser capaz de aplicarlos a situaciones comunes, a situaciones complejas, a situaciones novedosas, a situaciones rutinarias, pero también con un eje que es muy importante cuando hablamos de metodología de taller, y que es el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Es decir, el estudiante no visto y no trabajando en forma aislada, sino que por el contrario, el estudiante compartiendo y el estudiante transitando y progresando en sus aprendizajes con sus pares. De esa manera, nosotros podemos decir que ser competente significa actuar integrando conocimientos, habilidades, actitudes, para responder a situaciones complejas de la vida, como dije recién, acorde a cada situación en un entramado dinámico de esos recursos, ya sean propios o construidos con otros, seleccionados, combinados y movilizados pertinentemente y desde parámetros éticos. De esta forma, cobran gran relevancia las metodologías activas, las metodologías que ponen en el centro al estudiante y que propician que el estudiante lleve adelante las actividades y que lleve adelante y que sea el artífice y protagonista de sus propios aprendizajes. Es por ello que esas estrategias tienen que ver con lo que Frida Díaz Barrigas denomina el conocimiento situado. El conocimiento situado
que ella aclara que el conocimiento está contextualizado porque es el producto de una actividad, de un contexto cultural en un momento determinado y en un lugar determinado históricamente y geográficamente y desde el punto y culturalmente, ¿sí? Pero además es el resultado de la persona que aprende en interacción con otras en el marco de las prácticas sociales que promueve una comunidad determinada, centrada en prácticas educativas auténticas, en contraposición, dice ella, con aquellas que son artificiosas, carentes de significado. Y justamente el taller es un espacio en el cual, el significado para el estudiante cobra vital importancia, dado que se define el taller, Laura Pacel dice que el taller consiste en una metodología de trabajo que se puede definir con pocas palabras en aprender haciendo. Por otra parte, y teniendo en cuenta la evaluación la evaluación integrada o integradora, ¿sí? Nosotros, desde el marco curricular nacional, nos vamos a fijar metas y vamos a observar cuáles son los niveles de desempeño a los cuales han alcanzado nuestros estudiantes. Partimos de evidencias, tenemos instancias de evaluación que son permanentes, que son formativas, que dan cuenta de las actividades que realiza el estudiante tanto dentro como fuera del aula, en los espacios formativos. Tenemos los criterios de desempeño que nos van a guiar para establecer hasta qué punto hemos llegado y hacia dónde, de acuerdo con las metas, es decir, hacia dónde queremos ir y de acuerdo con los perfiles que de alguna manera buscamos obtener en nuestros estudiantes, pero para ello debemos implementar estrategias, como decíamos recién, que favorezcan, ¿sí? Que favorezcan el aprendizaje situado. Así, de alguna manera, nosotros podemos ver, comparar el aprendizaje esperado, ¿sí? Los saberes y las competencias que se desarrollaron con, como decía recién hace un ratito, con las metas. Ahora, la metodología de taller es una de las tantas metodologías activas que nosotros vamos a abordar, y metodología activa, como ya expliqué anteriormente, ¿por qué? Porque implica un aprender haciendo, porque implica situar al estudiante en el lugar de hacer para aprender. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una integración entre teoría y práctica, una integración genuina, porque el estudiante va a tener que practicar, va a tener que hacer para poder comprender, para poder alcanzar el saber sabio y para poder desarrollar en ese proceso de construcción las
competencias que esperamos, de acuerdo con el tramo en el que se encuentra, que desarrolle. En ese camino, el docente es guía, el docente articula y el docente permite que el estudiante haga, que sea él el protagonista. Estamos frente a una metodología que implica una construcción colectiva. Una construcción colectiva, ¿sí?, que se sustenta, como dije anteriormente, en un proceso pedagógico y didáctico en el cual la teoría y la práctica se integran con el protagonismo justamente de los participantes docentes y estudiantes situados en primer lugar, ¿sí?, como actores, como protagonistas de esos aprendizajes. Como decía también, el diálogo entre los saberes, si volvemos a lo que hablaba al comienzo, esos saberes que desde el marco curricular nacional se pretende que no se encuentren compartimentados, porque para eso existen los espacios que integran las unidades curriculares, y la producción colectiva de aprendizajes que de alguna manera opera, ¿qué cosa? Una transformación en las personas que participan del taller y una transformación en la situación de partida. Por lo tanto, cuando trabajamos desde esta metodología, nosotros vamos a encontrar estos tres tópicos que nunca podemos dejar de visualizar, que tienen que ver justamente con ese diálogo permanente entre la teoría y la práctica, con ese hacer para aprender, con esa construcción colectiva y con esa transformación. Transformación, ¿por qué? Porque alcanzamos un producto que no necesariamente tiene que ser tangible, o sí puede serlo. Un producto que implica, ¿qué cosa? Que implica una transformación, que implica un avance, que implica un proceso, que implica cómo se ha trabajado desde el marco curricular nacional, el poder visualizar las progresiones de aprendizaje para que el propio estudiante sea quien, conjuntamente con el docente, puedan realizar o puedan visualizar, mejor dicho, el camino que han transitado estudiantes y docentes para poder alcanzar esas metas de las que hablábamos hoy, o cuáles fueron las dificultades que se presentaron para poder enmendarlas y poder seguir construyendo y seguir desarrollando saberes y competencias. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la planificación de un taller, nosotros tenemos que tener en cuenta que la planificación del taller, nosotros vamos a tener, vamos a estar frente, mejor dicho, a un punto de partida estratégico, ¿sí?, que consiste en tener en cuenta los objetivos que pretendo alcanzar, es decir, el para qué voy a llevar adelante este taller,
¿Para qué vamos a realizar este taller? ¿Qué objetivos tiene este taller? ¿Qué perseguimos con este taller? ¿Sí? Las características que va a adoptar el taller, porque muchas veces hablamos del taller, y yo lo estoy diciendo así, pero el taller, sí, es una metodología, pero que puede asumir muchas formas de ser llevada adelante, ¿sí? La duración, los contenidos, las competencias, ¿sí? La forma en que vamos a evaluar, cómo vamos a registrar los avances, el diagnóstico, el análisis del contexto y de la coyuntura y de las características del grupo en el cual, o de los grupos en los cuales vamos a trabajar. Y por otra parte, un punto de partida que tiene que ver con lo metodológico. Lo metodológico que tiene que ver, valga la redundancia, con la planificación del taller. Desde una perspectiva que consiste en partir de los conocimientos, partir de los intereses que tienen nuestros estudiantes, pero conocer también sus códigos, sus formas de relacionamiento, el entorno cultural en el cual se desarrollan sus vidas, ¿sí? El contexto en el cual se desarrollan sus vidas, para poder potenciar ese taller y para poder buscar qué técnicas de aprendizaje activo, qué estrategias me van a servir, me van a ser útiles para poder llevar adelante ese taller. ¿Cómo selecciono esas técnicas? ¿Cómo adapto los objetivos? ¿Cómo, de qué manera se ponen en evidencia los avances por los cuales, a los cuales llegamos o por los cuales vamos transitando? Entonces, cuando planificamos ese taller, también tenemos en cuenta las formas que acabo de mencionar, pero tenemos en cuenta, en primer lugar, los objetivos, como ya dije, es decir, qué es lo que pretendemos. En el marco curricular nacional, esas pretensiones no son solamente del docente, sino que por el contrario, esas pretensiones tienen que ver justamente con los intereses que tienen nuestros estudiantes. Porque un taller en el cual que no esté basado en intereses genuinos de nuestros estudiantes no es un taller. ¿Sí? No quiero ser duro y decir otras palabras, pero bueno, no es un taller. ¿Sí? ¿Qué se busca con el taller? ¿Cómo consensuamos ese taller con nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Esos objetivos que tienen que ser claros, como cuando nos proponemos metas en la planificación por competencias. Luego, tener en cuenta los participantes, es decir, a quiénes va dirigido, quiénes van a actuar en ese taller, quiénes son los protagonistas de ese taller, qué características tienen, cuáles son sus aspiraciones. Por otra parte, los contenidos de los talleres. El taller no se agota, como ya dije, en un hacer, sino que el taller tiene que ver justamente con poder
vincular desde la práctica la teoría. Por lo tanto, los contenidos no quedan de lado, no son dejados de lado, sino que justamente los contenidos cobran importancia, porque en un taller también, lo mismo que nos ocurre cuando trabajamos un tema en una unidad curricular, ese tema, ese contenido, está vinculado con otros contenidos que pertenecen a otras unidades curriculares y está atravesado por las competencias específicas que queremos desarrollar o poner en juego, y atravesado también, como dije anteriormente, por las competencias generales que pretendemos desarrollar o seguir desarrollando. También tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos, ¿sí? Los recursos también forman parte de la planificación, dado que van a ser el sostén, ¿sí?, que nos va a permitir, ¿sí?, tener los materiales o obtener los materiales de trabajo que necesitamos para poder llevar adelante el taller que nosotros estamos o queremos implementar. Por otra parte, la asignación de responsabilidades y de roles dentro del propio equipo de trabajo. Es muy importante que se puedan asignar tareas, y esto también nos va a servir ¿para qué? Para que cada estudiante pueda aportar desde el lugar donde siente que tiene su potencial, pero a su vez va a observar al otro para ir adquiriendo esas potencialidades que aún no ha desarrollado. Por otra parte, el tiempo. Tenemos que tener en cuenta cuando planificamos un taller el tiempo de duración que nos va a llevar. A veces el taller dura todo el año lectivo. A veces el taller es una secuencia de clases. A veces el taller se implementa en una sola clase. Por lo tanto, las consignas, las metodologías del taller, pero digo, las estrategias que utilicemos, van a tener que estar también adecuadas a el tiempo del cual disponemos para llevar adelante ese taller. Y por último, la evaluación de la cual siempre hablo, la evaluación compartida, la evaluación, poder poner en juego la competencia de la metacognitiva, para poder hacer justamente una ponderación acerca de las metas que nos propusimos, los objetivos que nos propusimos y los objetivos que alcanzamos. De estos temas, precisamente, justamente de el taller como herramienta de aprendizaje y como metodología a ser utilizada para el desarrollo de competencias, estaremos hablando próximamente en un seminario que estaremos llevando a cabo. Muchas gracias.